Bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos de vuelta. ¿Cómo están hoy? Yo estoy súper emocionada, literalmente vibrando. Porque, bueno, tenemos un tema que va a hacer que se nos derrita el corazón. Y es que a quién no le gustan las historias de amor. Especialmente las que involucran a dos personas que, bueno, son un poco famosas. Y con mucha química. Hoy en este espacio que tanto adoro, vamos a sumergirnos en el fascinante mundo del amor en el *show business*. Vamos a hablar de un romance que nos tuvo a todos con el alma en un hilo, el de Anne Ercel y Kerem Bürsin, o mejor dicho, de su amor a flor de piel, y de esa escapada romántica y secreta que tanto nos hizo suspirar a todos. Ya saben, ese tipo de cosas que nos mantienen pegados a las pantallas, que alimentan nuestros sueños y que nos hacen creer, aunque sea un poquito, en los cuentos de hadas. Un cuento de hadas moderno con redes sociales y paparazzi, pero al fin y al cabo, un cuento de hadas. Antes de empezar, no puedo evitar pedirles que se suscriban al canal. Es completamente gratis y es la forma más linda de apoyarme. Y así no se perderán nada de lo que subimos, incluyendo más chismecitos, análisis detallados, datos curiosos y, por supuesto, todo lo relacionado con sus series y parejas favoritas. Si les gusta lo que hago, suscríbanse, denle al botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse nada. No se arrepentirán. Y ahora sí, prepárense para sumergirnos en el mundo de Hande y Kerem. Vamos a sumergirnos en el torbellino de emociones, risas y ese amor. ¿Se acuerdan de Love is in the air *? Esa serie turca que nos robó el corazón a todos, y no solo por la trama. La historia de Eda y Serkan con sus enredos, sus malos entendidos, sus momentos de ternura y sus grandes declaraciones de amor, nos enganchó a todos. Pero admitámoslo, la química entre Hande Ercel y Kerem Bürsin era explosiva. Era de esas cosas que se notaban a kilómetros, ¿saben? Era palpable e intensa y traspasaba la pantalla. Era como si los personajes, Eda y Serkan, fueran solo un vehículo para expresar algo más profundo, algo que iba más allá del guión. Y claro, los fans, como buenos detectives, como verdaderos *shippers*, empezamos a sospechar que esa magia, esa conexión especial, traspasaba la pantalla. Y bueno, teníamos razón. Y qué bueno que la tuvimos. Todo empezó a tomar forma con rumores, fotos, vídeos filtrados, y las redes sociales, por supuesto. En ese entonces, las redes eran el epicentro de la información y de las especulaciones. Empezamos a ver mensajes encriptados, comentarios con guiños, me gustas que iban y venían, fotos sospechosas que hacían saltar todas las alarmas y la gente, como loca, como una verdadera comunidad de *shippers*, empezaba a analizarlo todo con lupa. Cada foto, cada like, cada palabra, cada emoji, era un tesoro. Un mapa del tesoro hacia la confirmación de nuestro mayor deseo. ¿Y es que cómo no íbamos a estar pendientes? La tensión era palpable. La emoción nos tenía a todos al borde del asiento, como si estuviéramos viendo el desenlace de un capítulo crucial de la serie. Recuerdo perfectamente esa época. Las *fanpages se llenaban de análisis minuciosos de cada interacción. Se crearon cuentas dedicadas exclusivamente a seguir los movimientos de Hande y Kerem fuera del set. Los foros de discusión hervían de especulaciones y teorías. La gente se pasaba horas debatiendo, compartiendo información, y construyendo, poco a poco, la imagen de una posible relación. Era una locura deliciosa, una experiencia compartida que nos unía a todos los fans en una misma emoción. Y luego llegó el momento de las confirmaciones, más o menos. Confirmaciones sutiles pero significativas. Fotos tomadas por fans que los captaban en situaciones comprometedoras, comentarios de amigos y colegas que insinuaban algo más que una simple amistad. Y finalmente las fotos de ellos juntos, tomadas por los paparazzi, que no dejaban lugar a dudas. Ahí estaban Hande y Kerem en la vida real. No podían negar la evidencia. Y ahí fue cuando todos gritamos. Lo sabíamos, lo habíamos intuido desde el primer momento. La verdad es que para muchos fue una alegría inmensa ver que esa conexión que veíamos en pantalla, realmente existía. Era como si la magia de la serie se hubiera extendido a la vida real. Como si el amor de Eda y Serkan, de alguna manera, hubiera cobrado vida propia. Recuerdo la euforia que se desató en las redes sociales. Los hashtags relacionados con ellos dos se volvieron tendencia mundial.
Las felicitaciones, los buenos deseos y las muestras de cariño se multiplicaron por miles. La gente estaba feliz por ellos, celebrando la concretización de un amor que parecía sacado de un cuento de hadas. Era una muestra de la inmensa empatía que pueden generar los personajes de ficción y, sobre todo, la conexión que se puede establecer entre los actores y sus fans. Y aquí es donde entramos en el tema principal de hoy, a escapada romántica y secreta. Porque, claro, una vez confirmada la relación, la curiosidad del público se disparó. Hubo muchos rumores sobre posibles viajes, lugares exóticos, destinos paradisíacos. Y la verdad es que la pareja no decepcionó. Fueron todo lo que esperábamos y más. Aunque trataron de mantenerlo en secreto como toda pareja que empieza, los fans siempre encuentran la manera de saberlo todo. Esa es la magia y la maldición de la fama. Lo que sabemos es que hubo escapadas a lugares hermosos, con playas paradisíacas de ensueño, hoteles increíbles y románticos. Todo digno de una verdadera historia de amor. Se dice que visitaron las Maldivas, que estuvieron en Italia, concretamente en Roma, en fin, lugares de ensueño. Lugares que solo se pueden imaginar en las revistas de viajes más lujosas. Lugares donde el sol besa la piel, el mar susurra secretos y la arena se convierte en testigo silencioso de momentos inolvidables. Y aunque las fotos no siempre fueron claras, sí se filtraron algunas imágenes que nos dejaron a todos con la boca abierta. Esas imágenes eran el tesoro que tanto buscábamos, la confirmación visual de que su amor era real y que estaban viviendo una auténtica historia de amor. Imaginen, sol, arena blanca, aguas turquesas, cocoteros meciéndose con la brisa, y dos personas que se quieren, el combo perfecto. El escenario ideal para un amor de película. Y lo más importante es que se veían felices. En las pocas fotos y vídeos que pudimos ver, se podía notar la complicidad, la alegría, la conexión que tenían. Era como ver una película romántica en la vida real, una película protagonizada por nuestros ídolos. Verlos juntos disfrutando de su amor, nos hacía creer que el amor verdadero sí existe, y que puede encontrarse en cualquier lugar y en cualquier momento. ¿Y qué hacían durante esas escapadas? Bueno, por lo poco que pudimos ver, sabemos que disfrutaban de la playa, tomando el sol, nadando en las aguas cristalinas, caminando por la orilla, cosas normales de pareja. Actividades cotidianas, pero que adquirían un brillo especial cuando eran compartidas por dos personas enamoradas. También parece que disfrutaban de cenas románticas a la luz de las velas, paseos por ciudades con encanto. Y por supuesto de pasar tiempo juntos. Conversaciones profundas, risas cómplices, miradas que lo dicen todo. Es que al final, lo más importante era eso, ¿no? Estar el uno para el otro, disfrutar de su compañía, y crear recuerdos inolvidables. La discreción y la privacidad eran esenciales en sus escapadas. Trataban de evitar a los paparazzi, de elegir lugares más apartados y de disfrutar de su tiempo juntos sin la presión mediática. Sin embargo, era inevitable que algunas imágenes se filtraran. Es parte del precio de la fama, pero también es un claro indicativo de que lo que más les importaba era proteger su intimidad y vivir su amor de la manera más auténtica posible. Ahora, quiero hacer una pausa para hablar de algo importante, el respeto por la privacidad. Si bien es cierto que nos encanta saber sobre la vida de nuestros ídolos, es fundamental respetar sus decisiones y sus deseos. Ellos tienen derecho a su privacidad, y es importante que no invadamos ese espacio. Como fans, es natural que queramos saber todo, que queramos ser testigos de cada momento de sus vidas. Pero debemos recordar que son personas, con sentimientos, con miedos y con derecho a vivir su vida de la manera que quieran. Y aunque nos encantan las historias de amor, hay que recordar que son personas, con sentimientos y con derecho a vivir su vida de la manera que quieran. Volviendo a la escapada, es importante destacar cómo la pareja se mantuvo discreta. Obviamente era imposible ocultar su amor por completo, pero sí intentaron mantener la privacidad, lo cual es muy respetable. Trataban de no exponerse demasiado, de elegir lugares más apartados, y eso, al final, demuestra que lo que más les importaba era disfrutar de su tiempo juntos, lejos de la mirada pública. Esa discreción, ese intento de proteger su intimidad, hablaba mucho de la madurez de la relación y del respeto que se tenían mutuamente. Otro aspecto interesante de esta relación fue la reacción de los fans. Hubo de todo, por supuesto, gente que estaba feliz, gente que soñaba con ellos juntos, y gente que, bueno, siempre hay gente que no está de acuerdo con nada. Las reacciones en redes sociales y en foros de discusión fueron diversas.
Algunos celebraban la unión de la pareja con entusiasmo, compartiendo imágenes y vídeos, y enviando mensajes de apoyo y cariño. Otros se dedicaron a analizar cada detalle, a especular sobre el futuro de la relación, y a debatir sobre las posibles razones de su discreción. Pero en general, la reacción fue positiva. La gente se alegró por ellos, les deseó lo mejor, y eso demuestra que el amor, al final, siempre triunfa, o al menos, que la esperanza en el amor siempre permanece. Y hablando de amor, ¿qué lecciones podemos sacar de esta historia? Creo que hay varias. Primero, que el amor puede surgir en cualquier lugar y en cualquier momento. A veces las historias más bonitas empiezan donde menos te lo esperas, como en un set de grabación. El trabajo o la rutina, incluso la fama, no son barreras para el amor. Al contrario, a veces son el escenario perfecto para que dos almas gemelas se encuentren. Segundo, que la conexión es fundamental. No importa si son famosos o no, la base de cualquier relación es la conexión, la complicidad, el sentirse bien el uno con el otro. La química, la atracción, la admiración mutua, son ingredientes esenciales para construir una relación sólida y duradera. Y en el caso de Andy y Kerem, esa conexión era evidente, palpable, y era lo que hacía que su relación fuera tan especial. Tercero, que la privacidad es importante. Es fundamental respetar los espacios de las personas, especialmente en una relación. La intimidad es un tesoro que debe ser protegido, y es importante que cada pareja decida cómo, cuándo y dónde compartir su vida privada. El respeto por la privacidad es un acto de amor y de confianza. Y por último, que el amor verdadero, aunque a veces sea difícil, siempre vale la pena. La vida a veces nos pone pruebas y desafíos, pero si hay amor, si hay compromiso, si hay respeto, las relaciones pueden superar cualquier obstáculo. Y el amor verdadero, ese que te hace sentir vivo, que te inspira, que te da fuerzas, siempre vale la pena ser vivido. Ahora hablemos un poco del futuro. ¿Qué pasó después de la escapada? Bueno, como todos sabemos, las cosas no siempre son fáciles. La vida a veces tiene sus propios planes. Y aunque Andy y Kerem nos hicieron soñar con un final de cuento de hadas, la historia terminó de manera diferente. En medio de rumores y especulaciones, y tras varias idas y venidas, decidieron tomar caminos separados. La noticia de su ruptura fue un golpe duro para muchos fans. La tristeza, la decepción y la nostalgia invadieron las redes sociales. Era el final de una historia que nos había hecho soñar, el final de un romance que nos había regalado momentos inolvidables. Sin embargo, también debemos respetar su decisión. Es importante recordar que las relaciones, incluso las más bonitas, pueden llegar a su fin. Y aunque fue triste para muchos, también debemos aceptar que cada persona tiene derecho a tomar sus propias decisiones y a buscar su felicidad. ¿Y saben qué? A pesar de todo, nos dejaron un hermoso recuerdo, una historia de amor que nos inspiró y nos hizo creer en la magia. Y ahora, es hora de resumir todo lo que hablamos hoy. Hablamos de Andy y Kerem, de su amor a flor de piel, y de la escapada romántica y secreta que nos hizo soñar. Vimos cómo la química en pantalla se convirtió en una realidad, cómo los fans investigaron, y cómo, finalmente, pudimos disfrutar de algunas imágenes de ellos juntos. Analizamos las lecciones que podemos sacar de esta historia, y hablamos de la importancia del respeto y de la privacidad. Y por supuesto, recordamos que a pesar de los altibajos, el amor siempre deja una huella. La historia de Andy y Kerem es un recordatorio de que el amor puede florecer en los lugares más inesperados, incluso en el mundo del espectáculo. Es un recordatorio de la importancia de la conexión, de la complicidad y del respeto mutuo. Es un recordatorio de que la privacidad es un tesoro que debe ser protegido. Y sobre todo es un recordatorio de que el amor, aunque a veces sea efímero, siempre deja una huella imborrable en nuestros corazones. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado tanto como yo al hablar de Andy y Kerem. Me encanta compartir estas historias con ustedes, y saber que les interesan tanto como a mí. Ver sus comentarios, leer sus opiniones, me llena de alegría y me da energía para seguir creando contenido. Es un placer ser parte de esta comunidad. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué les pareció la historia de Andy y Kerem? ¿Qué es lo que más recuerdan? ¿Qué les hizo suspirar? ¿Cuál fue el momento que más los emocionó? Déjenme sus comentarios abajo, quiero leerlos todos. ¿Creen que el amor a distancia es posible?
¿Cuál es su escena favorita de asterisco Love is in the air asterisco? Compartan sus pensamientos. Quiero saber qué piensan. La conversación está abierta. Y antes de irme, no olviden darle un gran me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que cada like, cada comentario y cada suscripción me ayudan a seguir creando contenido para ustedes. Así que no sean tímidos. Apóyenme para que podamos seguir hablando de nuestras series y parejas favoritas. No se pierdan los próximos vídeos. Ya estoy preparando nuevas sorpresas. Muchas gracias por todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante y hasta la próxima. Chao, chao.